Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo desde el libro de Jeremías, el profeta, capítulo 18, del 18 al 20. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra Jeremías y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusen. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Y continúa Jeremías también. Oye, que Jaime venían de ya en donde. Pero aquí están las dos realidades. Queridos amigos, es lo que pasa con nosotros. Tiempo de Cuaresma, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Pero pea la ñañe ponanduana. Estamos ñañande, estamos ñañande, estamos. Pero siempre, queridos hermanos, tenemos esta hermosa posibilidad. Hoy los medios de comunicación que nos hacen llegar, ¿verdad?, continuamente, por todas partes, ñañe bombardea para que podamos hacer el bien, queridos hermanos. Imparete ahí, porque siempre escuchamos cosas lindas, positivas, y más aún, no solamente por querer hablar de dulce de leche, sino que sobre todo porque estos son los valores que Dios nos está diciendo que son elementales y fundamentales para que una sociedad pueda realizarse. Cuando la ñandera pena, cuando la GPS nega todas más, la ñase, pemba eva y estawi, ¿verdad? Y sin embargo, y yo veo ahí allá. El Señor justamente, y aquí a través de Jeremías, vengan, tramemos un plan contra Jeremías porque no le faltará la instrucción. Es decir, ya después la iba ahí con aoñe eajina, con aoñe embareína deina. Esto me disturba, esto no me gusta. Lo que dice el profeta, lo que dice Dios, lo que dice la iglesia, lo que dice, en fin, el que predica. Y después viene la segunda parte, tramemos, vamos a hacerlo desaparecer, inventemos algún cargo contra él. Y después entonces, evidentemente, ¿acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa?, dice Jeremías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.